hermanos. Buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles que por favor tomen asiento, tomen sus lugares. Quiero invitarles a que abran la escritura en el libro de Colosenses, la epístola que escribe el apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2:11. Pues para mí, hermanos, es un gran privilegio estar nuevamente aquí en Guadalajara con ustedes. Muchas gracias al Señor por traerme hasta aquí, por la comunión que nosotros tenemos siempre, ya sea pues por este medio directo y también por la internet, donde siempre estamos comunicándonos. Y en esta oportunidad, hermanos, para esta conferencia que gracias al Señor nosotros podemos tener en esta tarde. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, vamos a leer la escritura que dice: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo en esta epístola escribe a los colosenses para combatir unas enseñanzas que se encontraban equivocadas, estaban erradas y amenazaban a la iglesia del Señor Jesucristo que había sido plantada en esa ciudad. Y fue el Espíritu de Dios quien lo mueve e inspira al apóstol para escribir esta epístola a los colosenses, porque el Espíritu Santo había visto un problema allí, un problema muy serio que estaba afectando a aquella iglesia y que también afecta a muchas iglesias durante muchos años en todas las épocas. Y esto nos enseña a nosotros, en primer lugar, que la doctrina es importante para el Señor, y el Espíritu Santo, por medio de esta carta, revela el celo de Dios por la enseñanza correcta, la sana doctrina, como le llamamos. Y por medio de esta carta, pues, el Señor expresa su preocupación por las iglesias de todos los tiempos. Una doctrina falsa puede producir una vida cristiana con poco fruto. Una doctrina falsa también puede conducir a la muerte eterna del alma. Por ello, el cristiano no debe desechar las enseñanzas o las doctrinas que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Podemos nosotros reconocer que en muchos tiempos las personas se muestran reacias cuando escuchan la palabra doctrina. Ellos dicen: para mí solamente Cristo. La doctrina no es importante. Algunas personas se han atrevido a decir de una forma ignorante, no premeditada, no a propósito, se han atrevido a decir: la letra mata y el espíritu da vida, ¿no? Pero nosotros encontramos que la Escritura no dice eso. Nosotros vemos en estas cartas, en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, un cuerpo de doctrinas, un cuerpo doctrinal precisamente que busca corregir las deficiencias en la vida de los colosenses, porque toda enseñanza tiene consecuencias en la vida de una persona, consecuencias beneficiosas o también tiene consecuencias fatales para el alma de los hombres. Eso es lo que nosotros podemos entender, hermanos, y podemos ver que es así en la práctica de la vida cristiana. Una enseñanza equivocada puede poner en nuestros corazones principios equivocados que nos conducen a una vida equivocada. El Proverbio 23:7 dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Nuestras palabras y nuestros actos revelan lo que nosotros creemos, es decir, las enseñanzas que hemos recibido. Y los cristianos, pues, debemos procurar ser enseñados en todas las doctrinas que son contenidas en la palabra del Señor. Todas son importantes. Lamentablemente, en nuestros días, los maestros procuran dirigir enseñanzas a unas cuantas doctrinas solamente. Ponen énfasis en unas cuantas. Generalmente son doctrinas
que no llamen a la controversia, que no sean ofensivas para las personas quienes escuchan, restando importancia a otras doctrinas que también han sido inspiradas por el Señor. Y en la actualidad nosotros podemos, hermanos, apreciar que existe una gran cantidad de conferencias que se llevan a cabo, y en la gran mayoría estas conferencias tocan temas que tienen que ver mucho con aspectos teológicos. Tienen que ver mucho con aspectos teológicos que en algunos casos se encuentran desligados de la vida práctica de un creyente. Son temas que aumentan el conocimiento del creyente, pero no son temas que desafían los corazones de los creyentes. El año pasado nosotros tuvimos como tema principal aquí, en esta iglesia, la mortificación del pecado. Y fue un tema que desafía la vida práctica del creyente, desafía nuestros corazones, desafía la manera como es que nosotros estamos viviendo el cristianismo. Y de eso se trata. La palabra del Señor ha sido inspirada, ha sido traída para nosotros con el objetivo de que nuestras vidas sean cambiadas. Nosotros vivimos tiempos difíciles. Tenemos un tiempo en el cual se aprecia a veces en demasía la doctrina, olvidando la vida práctica de la persona. Y eso hace que un cristiano sea un fenómeno. Porque si nosotros comparamos a una persona que tiene una cabeza demasiado grande, pero tiene el corazón del tamaño de un dedo chiquito del pie, nosotros no podemos decir que esa persona sea una persona normal. Nosotros vamos a decir, esta persona es un fenómeno. Así también es en lo espiritual. Nosotros vivimos tiempos en que se hace un énfasis en la doctrina desligado de la vida práctica de una persona. En esta oportunidad, este año, nosotros vamos a ver un tema que también tiene que ver con un asunto crucial en la vida cristiana. Es un tema muy importante. Se llama verdadera salvación, verdadera conversión. Y nuestro texto para la conferencia es Colosenses 2:11, y vamos a dividirlo en 4 exposiciones. 2 vamos a hacer el día de hoy, en esta tarde, y 2 el día de mañana. Hoy día vamos a ver qué es lo que significa la circuncisión hecha por Cristo. En la segunda exposición vamos a ver qué es lo que significa cuando la Escritura dice que ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué significa eso? Luego vamos a ver qué es la conversión y las señales de una conversión verdadera. Y nuestro texto, que yo quisiera leerlo nuevamente en Colosenses 2:11, dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y yo quisiera que veamos un poco también el contexto en el cual se escribe este pasaje. A veces nosotros nos desentendemos del contexto de la Escritura, no leemos los versículos que están anteriores, no leemos los versículos que están posteriores, y a veces podemos cometer un error cuando queremos hacer una teología de un solo versículo. Pero es interesante cómo es que el Espíritu Santo va guiando al apóstol Pablo a que escriba esta carta a los colosenses, y el contexto en que se encuentran estas palabras inspiradas es uno que busca establecer los fundamentos de la fe cristiana verdadera. Unos versículos más atrás, el versículo 8, vamos a notar cómo es que el apóstol Pablo advierte a la iglesia de los colosenses, a la iglesia que está en Colosas. El versículo 8 del capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas palabras del versículo 8 tienen un propósito. Y ese propósito, esa intención es llamar nuestra atención, porque lo que está a punto de decirse es de suma importancia, es de una importancia vital para todos los cristianos. Dice nuestro versículo 8, que nadie os engañe, que nadie os engañe. Y esto nos indica que hay un peligro que acecha
a cada creyente, y ese peligro es ser engañado. Y el asunto es que las personas podemos ser engañadas en cuanto a la salvación de nuestra alma. Ese es el contexto que nosotros encontramos en la epístola a los Colosenses. Pablo en este versículo viene hablando acerca de la realidad de la salvación, de cómo es que el Señor obra en los corazones de los pecadores. Y en las últimas palabras del versículo 8, Pablo nos advierte que hay enseñanzas que no son conforme a Cristo, no son según Cristo, sino que son según los hombres. Y por consiguiente, esa enseñanza es falsa. El versículo 9 nos habla de la deidad de Cristo. Y el versículo 10 nos dice de una manera clarísima que nosotros hemos sido hechos completos en Cristo. Es decir, no nos falta nada para ser salvos. Y de allí, hermanos, la importancia de nuestra enseñanza para estos días, ya que nuestro tema tiene que ver con la conversión verdadera y la verdadera salvación. Nosotros no debemos dejar de notar que existe una conexión entre los versículos 9, entre los versículos 10 y el versículo 11. Y sin ninguna duda, Pablo explica en el versículo 11 nuestro estado de completos, del que se refiere el versículo 10. Y en estos contextos, hermanos, en este contexto que nosotros estamos viendo aquí en la carta a los Colosenses, nosotros notamos algo, que Cristo es el centro de todo. Dice la Escritura que hemos sido hechos completos en Él. En Él también hemos sido circuncidados, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Cristo es el centro de todo. Y nuestro versículo nos enseña que ese estado de completo que nosotros alcanzamos por Cristo y en Cristo es la consecuencia de una circuncisión hecha por el Señor y que no es hecha por ninguna persona humana, en la cual es echado de los cristianos el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es lo que nos enseña doctrinalmente. Esa es la enseñanza de la carta o de esta porción que nosotros estamos viendo. Y esto, hermano, a su vez nos trae a nuestra mente, a nuestro corazón, otra realidad. Nos enseña que hay dos grupos de personas en el mundo. Aquellos que están completos en Cristo y están también aquellos que no están completos en Él. Hay un grupo que son los que han sido circuncidados por la circuncisión de Cristo, y también hay un grupo que no ha sido circuncidado por Cristo. Hay un grupo de quienes ha sido echado fuera el cuerpo pecaminoso carnal, y hay un grupo de quien no ha sido echado fuera este cuerpo pecaminoso carnal. Y es así como está dividida la humanidad. Solamente habla de dos personas. Una persona que está en Cristo y una persona que está fuera de Cristo. Y la Escritura lo habla así, de esta forma, en diferentes pasajes. Habla de un árbol bueno que da un fruto bueno. Habla de un árbol malo que da un fruto malo. Habla de un constructor sabio. Habla de un constructor necio. Pero nunca habla de una tercera categoría de personas, si ustedes se dan cuenta. Y aquí en Colosenses recogemos el mismo principio de la Escritura, de que hay un grupo de personas que están completos en Cristo y hay un grupo de personas en quienes la circuncisión de Cristo ha sido hecha. Pero lo más importante es aplicar, hermanos, todas estas realidades que nosotros estamos leyendo en estas doctrinas que tenemos por la misericordia de Dios en nuestra mano. Y lo más lo más importante es aplicar esto a nuestras vidas. Y tendríamos nosotros que comenzar considerando preguntas acerca de esta realidad espiritual que encontramos en la palabra del Señor. Y tendríamos que preguntarnos, ¿soy yo uno de esos que está completos en Cristo? ¿Tengo yo la circuncisión de Cristo? ¿Se ha echado de mí ese cuerpo pecaminoso carnal? Pues ese es el propósito de la enseñanza
que nosotros encontramos en la Escritura no es solamente llenar la gaveta de nuestra inteligencia, como yo les estaba diciendo al principio, sino de que la enseñanza nos desafíe nuestra vida, desafíe no solamente nuestros hechos de vida, sino también las actitudes de nuestros corazones. ¿Cómo es mi corazón? ¿Es mi corazón circuncidado por Cristo? ¿A qué es lo que se inclina a mi corazón? ¿Qué pensamientos son los que le atraen a mi corazón? Por eso es que esta enseñanza es vital. No solamente es doctrinal. Tiene que haber una práctica de la doctrina, una aplicación de la doctrina en nuestras vidas. Ahora, hermanos, algo que también nosotros podemos notar en estos pasajes es que esa completidad que yo le llamo, no he encontrado una palabra en español, esa completidad que nosotros tenemos en Cristo no es un proceso. La Biblia no dice de esa forma. No se puede decir que Dios está trabajando todo eso en mi alma de a pocos. La Escritura más bien dice que nosotros ya somos completos en Cristo. Nadie puede afirmar que está en Cristo y a la vez decir que Dios está avanzando en mi circuncisión en un 25%. Y ha echado de mí la mitad del cuerpo pecaminoso carnal. Eso no es posible, según la Escritura. Eso sería como que nosotros dijéramos que existe una regeneración paulatina, cuando nosotros sabemos que la regeneración es una vez y por todas. Es lo que se llama una regeneración o un nuevo nacimiento progresivo. Y eso es equivocado, eso no está en la Escritura. La santificación sí es en un sentido progresiva, pero la conversión y la salvación no lo son. O somos convertidos o no somos convertidos. Y si hemos sido convertidos a Cristo, pues somos salvos. Nuestras almas deben de esperar la promesa de los cielos para nosotros. La Biblia no nos dice que una persona va naciendo de nuevo de a pocos, ni que va haciendo nuevo de a poquitos, avanzando cada día algo más. Es el Espíritu Santo quien ejecuta todas estas acciones espirituales al momento en que el pecador cree en Cristo. Nuestro versículo 11 ahí de Colosenses. Ese versículo, hermanos, nos habla de la realidad espiritual de todos aquellos quienes han sido unidos a Cristo por medio de la fe. Esto refleja el impacto en la voluntad y el corazón de los que Cristo vino a salvar. De allí que la Escritura dice que los que están en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas han pasado y he aquí, todas son hechas nuevas. En 2 de Corintios 5, 17. Y esto nos enseña que hay un nuevo hombre en el interior de la persona. Los ojos humanos no lo pueden ver, pero sí lo perciben en el nuevo estilo de vida. Así es cuando una persona es regenerada. Una persona físicamente sigue siendo la misma, pero su conducta es distinta. Nos miramos en el espejo y vemos el mismo rostro, pero está implantada la semilla de justicia en nuestros corazones. Nuestros corazones de piedra han sido quitados, ha sido puesto en nosotros un corazón de carne para amar a Dios con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas y todo el momento en que nosotros vivimos. El versículo 11 nos habla de la verdadera salvación y es muy profundo porque relaciona la salvación con la circuncisión. Y es lo que nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a ver. Esta relación nosotros no la hallamos solamente en el Nuevo Testamento. Lo encontramos más bien en el Antiguo Testamento como una promesa, en la forma de una promesa para todos los que han sido escogidos por gracia en Cristo. Si abrimos la Escritura en Jeremías capítulo 4, yo quisiera que veamos dos pasajes en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra del Señor: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego
y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y es interesante cómo comienza este versículo que está plasmado en la Escritura. Circuncidaos a Jehová. Otro pasaje que quisiera que me acompañe está en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 10. Versículo 16. Deuteronomio 10, 16. Y dice la palabra del Señor: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Nosotros reconocemos que existe una corriente teológica por la cual nos enseñan ellos o pretenden enseñarnos que el hombre en sí mismo tiene la capacidad de hacer todo lo que Dios manda y demanda por medio de su palabra. Que cuando Dios dice, sed santos porque Jehová vuestro Dios es santo, el hombre tiene en sí mismo la capacidad espiritual de poder obedecer ese mandamiento. Es decir, que el hombre no está muerto espiritualmente, sino que está vivo y puede hacer lo que Dios le manda por medio de su palabra. Pero yo pregunto, hermanos, ¿qué pueden haber pensado o qué dirían estas personas cuando ahora encontramos en la palabra del Señor este mandamiento? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Esto es algo que un ser humano no puede hacerlo. Esta es una palabra que puede haber desconcertado, y estamos seguros que desconcertó a los judíos de ese tiempo. Ellos estaban más relacionados con la circuncisión que se hacía en el prepucio del varón. Pero cuando Dios les manda, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, Dios estaba hablándole a ese pueblo. No estaba diciéndoles que ellos tenían la capacidad espiritual de poder circuncidarse ellos mismos sus corazones. Lo que Dios nos quiere decir por medio de esta palabra es demostrar que el corazón natural de los hombres es malo. Es malo. Ese corazón es uno que está lleno de maldad y está lleno de pecado y que no es agradable para Él. Por lo que Dios ordena que tal corazón sea circuncidado. Ellos debían convencerse de la corrupción de la naturaleza humana. Eso es lo que este pasaje enseña. De que la naturaleza humana es corrupta. El corazón del hombre es malo. Ese corazón no es del agrado del Señor. Al Señor le agrada un corazón circuncidado. Y con estas palabras, pues, nosotros notamos no que el Señor esté desafiando para una cirugía humana, porque eso es imposible, sino está hablando más bien de una cirugía espiritual. Y es interesante que Dios ordene esto al hombre pecador, al hombre desprovisto de la gracia. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? ¿Cómo es que un hombre pecador puede circuncidar el prepucio de su corazón? Porque nosotros encontramos en estos pasajes que Dios lo manda como un requisito, como algo que Él establece, como un estándar, como una norma para Dios. Pero el hombre es incapaz de poder realizarlo. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Deuteronomio 36, nosotros podemos encontrar cómo es la solución para este problema espiritual, cómo es la solución para esta incapacidad espiritual del hombre. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y aquí, hermanos, vemos que Cristo está haciendo una promesa diciendo que Él mismo es quien va a realizar la circuncisión
en el corazón de los hombres, pero no todos los corazones van a ser circuncidados, sino solamente aquellos corazones que se arrepienten de sus pecados y creen en Él como Señor y Salvador de sus almas. O podemos decir más bien que es la circuncisión del corazón la que lleva a los pecadores a amar a Dios. Y en este mismo versículo del libro de Deuteronomio también observamos cuál es la consecuencia que trae esa circuncisión del corazón, y es que la persona ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y el fin de ello es la vida eterna. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento también de esta promesa. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, la Escritura dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Aquí ya nos habla cuál es la circuncisión verdadera. Y en Filipenses también, capítulo 3, versículo 3, encontramos la misma realidad espiritual. Dice la Escritura: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, nosotros podemos ver en estos pasajes del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo utiliza la palabra circuncisión como aplicada exclusivamente a aquellos quienes han puesto su fe en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. ¿Y estos quiénes son? Es la iglesia del Señor. Ellos son la iglesia. En el Antiguo Testamento los israelitas varones eran circuncidados al 8º día de una manera religiosa. Sin embargo, bajo la autoridad de las Escrituras, nosotros podemos afirmar que muchos circuncidados israelitas perecieron en el infierno por toda la eternidad. Aquellas personas que habían sido circuncidadas en la carne no fueron salvas. No lo fueron. Esaú fue circuncidado. Ismael fue circuncidado. Pero ellos no estuvieron dentro del pacto de gracia del Señor, sino que ellos terminaron condenados. Y nosotros encontramos ahora en nuestro versículo de una circuncisión que nos ubica dentro del pacto de gracia. Esa circuncisión que no es hecha por ningún hombre en la tierra, no es hecha por mano, no es hecha en el cuerpo, sino que es hecha por Cristo y es hecha en el corazón. La circuncisión por mano de hombre no salva. Ningún rito que el hombre practique puede salvar. Solamente la obra sobrenatural del Espíritu Santo, al aplicar los beneficios salvíficos de la cruz de Cristo en el pecador, es la que salva. Es la que salva. Por eso es que nosotros leemos en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La circuncisión es de Dios, porque la salvación es de Dios. Y la conversión es de Dios, como nosotros vamos a ver también. Y nosotros observamos, hermanos, que la circuncisión hecha por Cristo en el corazón es aquella circuncisión que trae vida eterna al alma del pecador. Y Pablo dice que esta circuncisión, que no es la que hacían los judíos en la carne, es en una ceremonia especial, sino él dice que en Él, en Cristo, también hemos sido circuncidados. Hemos sido circuncidados. El problema, hermanos, en la iglesia de Colosas
eran los judaizantes. Eran personas que decían, está bien, tú puedes creer en el Señor Jesucristo, puedes poner tu fe en Él, pero además tienes que observar estas cosas que están estipuladas en la ley de Moisés. Y ellos querían meter, podemos decir, el judaísmo dentro de una iglesia cristiana. Y nosotros observamos que es en tiempo pasado también las formas en que nosotros encontramos las palabras del apóstol Pablo, no en una forma progresiva, porque él dice, en él también hemos sido circuncidados, en verbo antiguo, en verbo pasado. El apóstol hace una referencia importante al hablar que esta circuncisión se hace en nuestra unión a Cristo, en nuestra unión, pues él dice, en él también fuimos circuncidados, en él, en Cristo. Y esto quiere decir que la circuncisión está relacionada a esa unión mística del creyente con Cristo. Estar unido a Cristo es estar circuncidado. El uno está amarrado del otro. Estamos circuncidados porque estamos unidos a Cristo y estamos unidos a Cristo porque estamos circuncidados espiritualmente, circuncidados en el corazón. Hermanos, el punto del Espíritu Santo es decirnos que todo aquel que tiene esta circuncisión es verdaderamente convertido y por lo tanto es verdaderamente salvado. El apóstol también nos enseña más profundidades en este versículo, cuando nos dice que esta operación de circuncisión no es hecha a mano. No es hecha a mano. Y con lo cual nos quiere decir que no existe ninguna intervención humana, ni propia, ni de otros, y que esta circuncisión no puede ser hecha por ningún ministro del Evangelio. Esta circuncisión tampoco puede ser hecha por ningún ángel del cielo, ni tampoco puede ser hecha por nadie en el mundo. Solamente puede ser hecha por Cristo. Es una obra exclusivamente divina. Y recordemos ese pasaje de Deuteronomio 36 que leímos. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el de los suyos. Hay un pasaje, hermanos, para que nosotros podamos tener una mejor referencia de lo que significa de que esta circuncisión no es hecha a mano. Y yo quisiera argumentar un poco más a partir de los pasajes de la Escritura. En el Nuevo Testamento, es que nosotros escuchamos también las palabras del Señor Jesucristo hablando de un acontecimiento que no es hecho por ninguna mano. Y si abrimos la Escritura en Marcos capítulo 14, versículo 58, nosotros vamos a encontrar ahí las palabras del Señor Jesucristo cuando habla de un templo que no es hecho con manos. En Marcos capítulo 14, versículo 58 dice la Escritura, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Lo que el Señor dijo es que edificaría un templo no con el poder de los hombres, sino que lo edificaría con el poder de Dios. Él hablaba de su propio cuerpo, de su cuerpo resucitado. Y de la misma manera el cuerpo glorificado de cada creyente, de cada uno de nosotros, que recibiremos cuando Cristo vuelva, no es hecho por ningún ser humano, sino es un templo hecho por el poder de Dios. De la misma forma también, hermanos, Pablo también nos habla comparando la morada terrestre que nosotros tenemos con la morada celestial a la que partiremos cuando muramos o cuando el Señor venga, lo que suceda primero. Yo quisiera invitarles ahora que abramos la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. 2 de Corintios 5:1 dice la palabra del Señor. Porque sabemos
que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y nosotros también, hermanos, encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, otras palabras también que nos enseñan esta misma realidad espiritual. En Hebreos, quisiera que vayamos a Hebreos un momento también. Capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y más adelante, en el capítulo 9 también de Hebreos, versículos 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hermanos, estos pasajes nos enseñan que Cristo entró en un santuario hecho por Dios, que la circuncisión verdadera es hecha por Dios, que nuestros cuerpos glorificados es una obra de Dios, que nuestra morada final es hecha por Dios. Y estos pasajes nos demuestran que la salvación es única y exclusivamente una obra de Dios. Hermanos, que hablamos ahora nosotros acerca de la circuncisión del corazón y sus efectos en la vida de las personas. ¿Y cómo es que esta circuncisión es hecha? Por medio del Espíritu Santo. Podemos preguntarnos, hermanos, ¿esa circuncisión de la cual la Escritura está hablando ha sido hecha en mi vida? ¿Realmente mi corazón ha sido circuncidado por Cristo? Por esa circuncisión que no es hecha por ninguna mano, por ningún rito, esa circuncisión que hace que mi corazón ame a Dios. No solamente un pedazo de mi corazón, sino que ese amor es un amor completo, un amor total, un amor sin condiciones. Es un amor en el cual descansamos nosotros la seguridad de nuestras almas. Es un amor que se evidencia en nuestras propias vidas, en nuestras propias intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Hemos recibido esa circuncisión de la cual nos habla la Escritura. Hermanos, porque es tiempo. Mientras nosotros estemos vivos, nosotros tenemos todavía la oportunidad de clamar a Dios. La oportunidad de pedirle al Señor: Señor, yo quiero esa circuncisión para mí. Y evidentemente que el Señor no se va a negar. El Señor dice que al corazón contrito y humillado no lo va a echar fuera. El Señor lo va a recibir, y Cristo siempre invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una invitación para la circuncisión de nuestros corazones. Es la invitación para tener una conversión genuina, una conversión de corazón, una conversión de todo nuestro ser. No solamente una reforma moral externa, sino es una conversión que nace porque la simiente de justicia, ese principio, ha sido implantado en lo más profundo de nuestro ser. Que tenemos un corazón de carne, que ese corazón de piedra ha sido quitado de nosotros, y que ahora todos nuestros afectos son dados para aquel quien murió por nosotros en esa cruz. ¿Ha obrado así el Señor en tu vida? ¿Realmente le amas así como dice la Escritura? ¿No quieres tú esa circuncisión que es ofrecida por el Señor para todos aquellos quienes invocan su nombre? Eso es lo que yo les digo, hermanos. Nosotros vemos que existe aquí en la Escritura
un reforzamiento teológico muy profundo de lo que nosotros estamos hablando. Pero no solamente debemos estar contentos con aprender algo de doctrina en esta mañana, sino que esta enseñanza debe desafiar nuestras vidas, desafiar aquel lugar que nosotros solamente conocemos, nuestros corazones. Solamente nosotros conocemos nuestros corazones. Pablo, hablando de la verdadera conversión y de la verdadera salvación, nos dice en nuestro texto de una circuncisión que no es hecha a mano. Pablo nos habla de una circuncisión en particular diferente a la que se practicaba en el antiguo pacto. Pablo introduce, hermanos, estas palabras, como yo les había dicho, para corregir la falsa enseñanza que se había introducido en la iglesia de Colosas, por la que se les instruía a los cristianos a creer en Cristo, pero también para guardar la ley de Moisés. Y esto nosotros lo vemos ahí en el contexto de la carta. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice la Escritura: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque nosotros vemos ya en la Escritura que hemos sido hechos completos en Cristo Jesús. Y no necesitamos nada de la sombra que traía la ley, porque ya tenemos lo que es verdadero, lo que es real. Creemos que la circuncisión era también exigida por estos maestros judaizantes allá en Colosas, por lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de lo que es la verdadera circuncisión. No era la circuncisión que estos maestros judíos estaban enseñando, esas doctrinas que estaban tratando de pervertir la sana enseñanza del Evangelio. Esa no es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión, les dice Pablo a los colosenses, y ni siquiera Pablo, es el Espíritu Santo quien dice, es la circuncisión en el corazón, la cual echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, no puede haber una circuncisión divina verdadera. Y escuche cómo lo voy a decir, porque voy a citar aquí la versión de Palabra de Dios para Todos. Esa circuncisión lo que tiene que hacer es producir la libertad del poder de la personalidad inclinada al pecado. Así es como traduce esta versión de Palabra de Dios para Todos, este versículo de Colosenses que nosotros estamos viendo. Por eso es que se nos dice aquí de que esta circuncisión echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Y qué es lo que nos dice de esta circuncisión? Aquí hay una comparación. Aquí hay una comparación. La circuncisión de los judíos, ¿qué era lo que hacía la circuncisión de los judíos? Quitaba un poco de carne de la persona, ¿no? Ellos usaban unos cuchillos y quitaban de ahí un poquito de carne. Pero la circuncisión de Cristo provoca un cambio interior radical en la persona que es convertida. Esa es la comparación, eso es lo que Pablo les está enseñando a los colosenses para combatir esa enseñanza judaica. Provoca una verdadera conversión esa circuncisión y por lo tanto hace una salvación verdadera. Y esa es precisamente la razón de la encarnación de Cristo. En Mateo 1:21 dice la Escritura: ella tendrá un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es interesante este versículo, que nosotros también podemos ver que hay una relación con este pasaje de Colosenses 2 que estamos leyendo. Colosenses 2 dice que esta circuncisión echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y Mateo 1:21 dice que la encarnación de Cristo es para que Él salve a su pueblo de sus pecados. Cristo no salva a las personas con sus pecados. No puede haber una persona que continúe
con un estilo de vida pecaminoso y diciendo que es cristiano. Tal persona no tiene la circuncisión de Cristo. Tal persona todavía tiene ese cuerpo pecaminoso de carne en él o en ella, porque continúa practicando el pecado, continúa siendo esclavo del pecado. Tal persona no puede haber sufrido la circuncisión que nosotros encontramos aquí, porque Cristo vino a salvar a su pueblo con sus pecados, dice. No los va a salvar con sus pecados, sino los va a salvar del pecado, de la condenación del pecado y de la esclavitud del pecado. Y del dominio del pecado también. Porque ese era el estado anterior en el que nosotros nos encontramos antes de nuestra conversión. Éramos dominados por el pecado y por tal razón nosotros estábamos condenados por el pecado. ¿Y por qué éramos así? Porque no había una circuncisión en nuestros corazones. No la había. Ese es el cambio, hermanos, que Dios hace por medio de la circuncisión que es en Cristo. Esa circuncisión que no es hecha por ninguna mano. Esa circuncisión que es hecha por el poder de Dios. Esa circuncisión que nos hace nuevas criaturas. Esa circuncisión que hace que seamos inclinados a lo que le agrada a Dios. Esa circuncisión que hace que nosotros nos apartemos de aquello que Dios aborrece. Es esa la circuncisión que trae una conversión verdadera. Es esa la circuncisión que trae una salvación verdadera. Ese es el cambio que Dios hace por medio de esa circuncisión que es en Cristo. Libertad del poder de pecado que dominaba todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones. Nuestro versículo, si volvemos, hermanos, a Colosenses 2:11, nuestro versículo tiene una traducción muy interesante. Nosotros sabemos que la Biblia ha sido traducida en diferentes versiones y yo quiero compartirles a ustedes la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Es una Biblia que yo creo que está traducida más para niños que para adultos. Un niño es muy fácil que pueda entender la palabra de Dios por medio de esta traducción. Y mire cómo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Biblia en lenguaje sencillo, dice así: los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes, Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Hermanos, qué bonita traducción. Esta traducción encierra lo que nosotros hemos venido exponiendo. Hubiera sido más sencillo simplemente leerlo y ahorrarnos todos estos minutos, pero a nosotros nos ayuda, hermanos, a profundizar más en la realidad que la Escritura nos enseña. Y aquí vemos que es una doctrina que tiene que tener una consecuencia práctica en la vida de una persona que dice que es convertido. Y a mí me gusta esta parte cuando dice: Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y esta parte, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Hermano, hermana, ¿tiene usted todavía el deseo de seguir pecando? ¿Tiene usted ese deseo en su corazón? De volver todavía a aquello en lo cual antes usted se agradaba cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Esta es una pregunta que debe, hermanos, llevarnos a hacernos un autoexamen a nosotros. Esta enseñanza tiene precisamente ese propósito: desafiar nuestras vidas. ¿Cómo es mi corazón? ¿Todavía tiene deseos de seguir pecando, pero lo refreno en la fuerza de mi carne? Quizás yo digo, me gustaría hacer esto, pero no debo. Hermanos, es interesante cómo estas palabras tan sencillas nos desafían.
y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa es la obra maravillosa que hace el Señor en la vida de una persona. Esta obra no la puede hacer una religión. Esta obra no la puede hacer ningún hombre. Esta obra no se puede hacer, aun si usted quizás puede pensar que yéndose a la cima del monte Everest a vivir en la soledad, aún eso es inútil para quitar los deseos pecaminosos, porque su corazón todavía puede seguir inclinado al mal. Su mente todavía puede traer recuerdos pecaminosos, desear volver a aquel fango desde donde Cristo saca a los que son de Él. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Es decir, los que han sido circuncidados por Cristo son aquellos que naturalmente escogen a Dios y escogen también de manera natural las cosas pertenecientes a su reino desde lo más profundo de sus corazones. De allí que bajo la autoridad de las Escrituras podemos decir que la circuncisión de Cristo es equivalente con la regeneración, es equivalente con el nuevo nacimiento. Y de allí, hermanos, la importancia del tema de esta mañana: verdadera conversión, verdadera salvación. Un tema que debe desafiar nuestras vidas. Un tema que debe no solamente desafiar si es que aún persiste en nosotros esas inclinaciones que quizás nos pueden traer a la luz el hecho de que posiblemente no seamos convertidos, sino que para aquellos quienes verdaderamente ha sido quitado ese deseo, ese anhelo de seguir pecando, ver aquí en Cristo esa obra poderosa, sobrenatural que ha hecho en nosotros. Gloria a Dios por esa circuncisión, gloria a Cristo, gloria a nuestro Dios Trino, en el cual los tres actuaron para que nosotros podamos ser traídos a la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor Santo, a nosotros nos asombra ver cómo en un solo versículo podemos, Señor, estar conversando tanto tiempo. Y aún, Señor, este tiempo es muy corto, porque es tan profunda tu palabra. Y tu palabra, Señor, es una espada de dos filos. Una espada que confronta, Señor, los pensamientos de los corazones. Señor, si acaso aquí ha habido alguna persona que todavía no ha sido o no ha experimentado esa circuncisión de su corazón, Señor, que todavía hay tiempo para acudir a ti, Señor. Que clame a ti por esa circuncisión, que clame a ti por esa salvación, por esa conversión. Señor, y para los hermanos, quienes han experimentado y hemos experimentado, Señor, esa obra poderosa por la cual quitaste el pecado, ese deseo de pecado en nosotros. Y quitaste también, Señor, esa inclinación hacia el mundo de nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tu misericordia es la que nos ha traído. Ese favor, Señor, esa obra poderosa, porque nada merecíamos nosotros. Señor, que este mensaje sea guardado en los corazones de nosotros, en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.